Las situaciones, las circunstancias, las compañías nos hacen olvidar de lo que no deberíamos olvidarnos, de lo más importante. Es el manual del fabricante, la luz en el camino. Vamos con todo, siempre positivo. Damos gracias por cada amanecer. Con energía, listos para correr. Quiero compartir con vos el Salmo 51 en el versículo 12. Un hermoso fragmento, un lindo texto para que pueda llegar a tu corazón, a tu vida y hacer, por supuesto, una fiesta ahí, al escuchar la voz de Dios. Olvídate de quién te habla, olvídate todo. Ten en cuenta que Dios es el que habla con tu vida, como lo hace en diferentes momentos de la jornada, pero en esta mañana arrancando a través de este lindo texto que está en este salmo, que fue escrito hace muchos, pero muchos años atrás. El Salmo 52, versículo 12, según la versión lenguaje actual, dice así: dame tu ayuda y tu apoyo, enséñame a ser obediente y volveré a ser feliz. Seguramente en un momento de nuestra vida hemos sido felices, después nos olvidamos de esa felicidad, se borró la sonrisa de nuestra boca, hubo tempestades, hubo dificultades, tormentas, camino duro, y se nos fue dibujando un rostro de piedra donde hemos perdido muchas veces la sonrisa por la situación en la que pasamos, por las experiencias vividas. Y seguramente lo mismo pasó con el salmista que decía: dame tu apoyo, dame tu ayuda, enséñame a ser obediente y así volveré a ser feliz. La versión Nueva Traducción Viviente, la NTV, como se conoce, lo dice de esta manera: restaura en mí la alegría de tu salvación. Hubo alegría, pero se destruyó. Y el salmista pedía la restauración de esa alegría, la alegría de vivirlo, de conocerlo, la alegría de tenerlo presente. Anoche, mientras no había luz, estábamos con mi esposa hizo unos lindos panecillos, estaba con mi hija que tiene 7 años, y ¿qué vamos a hacer? Vino un momento para estar en familia, bajo la luz de las velas. Busqué el charanguito y un pequeño instrumento que es con teclas a viento, como un teclado, pero hay que soplarlo para que suene. Y ahí mi hija estaba aprendiendo un poco de música con 7 años, entusiasmada. La alegría de servirle, de hablar de él, la alegría de la familia, de lo que él nos dio, restaurando cada día la alegría de tenerlo a él presente. Eso decía el salmista. Pedía que se restaurara lo bueno que había perdido, la alegría. Devuélveme la alegría de tu salvación, dice la Nueva Versión Internacional. Devuélveme la alegría de tu salvación. Que un espíritu de obediencia me sostenga. Volver a ser feliz en Él y pedirle a Él mantenernos en obediencia, en hacer las cosas que a Él le gusta. Mantenernos bajo su cuidado, obedeciendo sus leyes, sus mandamientos. La Nueva Biblia de las Américas, la que se usa en la Iglesia Católica, lo dice de esta manera: restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. Ese es el texto que quiero compartir con vos esta mañana. La versión más vieja, la Reina Valera, como terminamos siempre leyendo esa, lo dice de esta manera: devuélveme el gozo de tu salvación
y espíritu noble me sustente. Cuando habla de nobleza, habla de honra, de honrarlo, de obedecerlo. ¿Qué significa este Salmo 51:12? La importancia que tiene este texto en nuestras vidas. ¿Qué podemos aprender de este pequeño versículo que lo leímos esta mañana? Primero habla de la petición de un corazón transformado, de la oración, de un pedido de ayuda, de un corazón que ha sido transformado como el tuyo, como el mío. El que escribe este salmo, esta canción, es el propio rey David. Es un hombre que, según las palabras de Dios, es un hombre que tenía el corazón de acuerdo, conforme al corazón de Dios. Ese era David, más allá de sus problemas de desobediencia muchas veces, como nosotros. Sus temas de creérsela, hacer las cosas por sí solo, como nosotros. Aún así, David tenía un corazón arrepentido siempre, y él, según lo que dijo Dios, tenía un corazón conforme al de él. Un corazón de que más allá de un corazón humano, también era un corazón que se podía arrepentir, que se daba cuenta de sus errores. En el Salmo 51, David reconoce su pecado. David clama a Dios en busca de misericordia, en búsqueda de perdón. Y en el versículo 12 que leímos, él expresa de una manera enfática una petición profunda, una petición con mucho significado. Decía él: devuélveme, él tuvo gozo, devuélveme el gozo de tu salvación. Él se había alejado de Dios, él había desobedecido como nosotros. Devuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble, según la versión Reina Valera, me sustente. Un espíritu noble. Este versículo, este verso que vemos en esta canción de David, es una petición de restauración, de restitución, de renovación. Una súplica para que Dios transforme su corazón. Una súplica para que Dios le permita experimentar nuevamente la alegría de la salvación, la alegría del acercamiento, la alegría de la protección de Dios, que muchas veces se pierde. Esa era la petición de un corazón que estaba siendo transformado. Él pedía el gozo de su salvación que había perdido. El gozo de tu salvación es un sentimiento muy profundo, es un sentimiento de gratitud, es un sentimiento de alegría, es un sentimiento de paz. El gozo de la salvación acarrea ese sentimiento. Es un sentimiento de paz que surge cuando nos damos cuenta del amor, de la gracia de Dios en nuestra vida. ¡Wow! Tan insignificante soy y aún así Dios me ama. Cuando David, en ese texto, él habla o pide a Dios que le devuelva, cuando él habla de devolverle este gozo, por supuesto él está reconociendo que lo había perdido. ¿Y cuántos de nosotros hemos pasado por ese camino de perder, de alejarnos, porque las circunstancias en la vida nos hacen que nos olvidemos de lo más importante, de Dios? Las situaciones, las circunstancias, las compañías nos hacen olvidar de lo que no deberíamos olvidarnos, de lo más importante. Él está reconociendo que había perdido el gozo. Él sabe que sus acciones
pecaminosas en este caso, de desobediencia, le han llevado a él, a David, a alejarse de Dios y a perder esa conexión, ese contacto directo, esa transmisión, esa fluidez, esa intimidad donde podemos hablar con Dios sin una pared por delante. Él había perdido la conexión de Dios. Él reconoce eso. Él sabe que lo que él había hecho le habían llevado a alejarse de Dios y a perder esa conexión con Dios. Sin embargo, en este texto, al pedir la restauración, al pedir que se restituya el gozo, que le devuelva algo que él había perdido, David muestra un anhelo, un deseo de estar en comunión con Dios, como lo tenemos que tener nosotros cada día. El gozo de la salvación. También habla este texto de un espíritu renovado, de un espíritu obediente. Además de pedir la restauración de ese gozo de la salvación, David también pide que el espíritu noble lo sustente. Cuando habla del espíritu noble, está hablando del espíritu propio de Dios. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento no se manifestaba de la misma manera que se manifiesta después del sacrificio de Jesús. No todos lo tenían, eran visitas del Espíritu Santo. Y él hablaba del espíritu noble que lo sustente. Esto es un deseo de que Dios renueve su espíritu, transformando su corazón y dándole la fuerza, la guía que él necesita para seguir adelante en su vida. En este pequeño fragmento donde habla de espíritu noble, habla de este término, espíritu noble, en hebreo se puede traducir espíritu dispuesto o espíritu fijo. Y esto significa que David estaba buscando ser estable en la fe. Él quería ser fijo. Quería estar cimentado, quería tener una base que no lo mueva. Él estaba buscando una formación constante en Dios. Él buscaba ser estable en su fe y tener un corazón firme en esa relación que él quería tener con Dios. Un espíritu renovado. De eso habla David en este pequeño fragmento. Este versículo que leemos en este día viernes, este versículo es una oración que sigue hasta el día de hoy, sigue siendo relevante, sigue siendo poderosa en la vida de cada creyente, en la vida de cada hijo de Dios, en la vida de aquel que cree a Dios. No solamente creer en Dios, sino creerle a Dios. En muchas oportunidades, muchas veces nos encontramos luchando con nuestras propias debilidades, con nuestras flaquezas, con nuestras fallas. Nos encontramos que nos estamos alejando de Dios por malas decisiones, por malas acciones. Y en esos momentos podemos identificarnos tal cual como David. Es más, identificarnos con él de la misma manera que a él le había pasado. David, el rey David, fallaba y aún peor que nosotros. Pero él clama para que Dios lo restaurara. Él clama por la restauración de su relación con Dios. Volver a restaurar la relación que uno tiene con Dios cada día. Este versículo nos trae en cuenta, nos recuerda que nuestra fe no es algo estático, no es algo inmutable. Nuestra fe se mueve, oscila. Nosotros somos los que tenemos que mantener estable e inmutable, pero nuestra fe oscila según la circunstancia en que pasamos. Nuestra fe no es algo fijo, estable,
estático, sino que nuestra fe requiere de un esfuerzo constante en mantener esa conexión con Dios. Esa conexión que es fácil perderla. Recuerdo cuando éramos chiquitos, teníamos una radio AM, no existían las FM en esa época, o existía pero recién estaban arrancando. Casi todas las radios eran solamente AM, onda corta y demás. Y nosotros la conectábamos, y para escuchar una radio de San Paulo, de Buenos Aires, poníamos una larga antena de alambre arriba del techo de la casa, y teníamos que apuntar la antena para algún lado para no perder la señal de esa radio. Y nosotros con Dios también es algo muy parecido. Tenemos que mantener estable, apuntar directamente nuestra antena hacia Él para mantener estable esa conexión con Dios. Enfocarnos en Él. Al pedir la restauración y el gozo de la salvación y de un espíritu noble, David nos está mostrando que tenemos que reflexionar sobre nuestra propia relación con Dios y buscar una transformación, una renovación en nuestras vidas. Un espíritu noble. Mantener esa relación con Él. Pedir todos los días una restauración nueva, porque todos los días nosotros con nuestras acciones deterioramos esa relación con Dios. El versículo 12 del Salmo 51 es una petición humilde y significativa de esa restauración que necesitamos, de esa renovación que necesitamos de nuestro espíritu. Es una reflexión este pequeño texto sobre nuestra propia relación con Dios. Tenemos que buscar su misericordia, buscar su perdón en nuestras vidas. Y seguramente al hacerlo podemos encontrar el gozo de la salvación y que un espíritu noble nos sustente, nos sostenga, que ese espíritu noble nos sostiene a medida que seguimos adelante en nuestro camino espiritual. No te olvides, en la primera versión que leía esta mañana, la traducción en lenguaje actual, decía: dame tu apoyo, dame tu ayuda y tu apoyo. Enséñame a ser obediente y seré feliz. Y así volveré a ser feliz. Y la Biblia de las Américas, la que leía por último, la que se lee en la Iglesia Católica, también tenía una linda manera de ver esto. Restitúyeme. Restituir es algo que nosotros hemos perdido, que lo hemos destruido. Es reconstruir el gozo. Restitúyeme algo que perdí. Restitúyeme el gozo de tu salvación. Y sosténme con un espíritu de poder, con un espíritu noble. Ojalá que si por ahí perdiste, te alejaste o miraste otros puntos y desenfocaste tu vida, desenfocaste tus ojos, tu mirada de Dios, lo vuelvas a hacer. Es el manual del fabricante, la luz en el camino. Vamos con todo.